Buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a su noticiero Las Delicias TV. Ante ustedes, Pamela Chila y mi compañera Adriana Chillogalli. Hoy hablaremos de la literatura ecuatoriana del siglo XIX y XX. Al referirnos a la literatura ecuatoriana del siglo XIX, podemos decir que nace con el romanticismo de la mano de la poeta Dolores Ventimiglia, quien nació en 1830 y murió en 1857. Su poema más famoso fue Quejas, donde exaltó su amor. Otros poetas que podemos mencionar es el quiteño Julio Zaldumbide, quien nació en 1833 y murió en 1887. En cuanto a la narrativa ecuatoriana, está el escritor ambateño Juan León Mera, quien nació en 1832 y murió en 1894. Él escribió la obra Cumandá, una de las más famosas. También fue el escritor del himno nacional del Ecuador. En el género del ensayo, Juan Montalvo fue uno de los mayores representantes. Fue un acérrimo detractor de Gabriel García Moreno y del dictador Ignacio Ventimiglia, ya que Montalvo, con sus propios ensayos, logró sacarlos del poder. De ahí nace una de sus más famosas frases célebres: "Mi pluma lo mató". Le doy paso a mi compañera Adriana Chillogalli, quien se adentrará en la literatura ecuatoriana del siglo XX. Buenas tardes, queridos televidentes. Como lo mencionó mi compañera, voy a hablar sobre la literatura del siglo XX. El modernismo llegó a Ecuador con considerable retraso respecto a los otros países. Razones para que estas son las constantes guerras civiles a las que el país estaba sometido a causa de las disputas entre conservadores y liberales. Sin embargo, los exponentes del modernismo en Ecuador alcanzaron un nivel de prestigio muy alto en toda América y aún siguen siendo incluidos en colecciones de poesía universal. Los cuatro integrantes del movimiento del Ecuador fueron los guayaquileños Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa Camaño y los quiteños Arturo Borja y Humberto Fierro. Estos fueron llamados posteriormente la generación decapitada, principalmente porque los cuatro se suicidaron y por las características en común que compartían sus poesías. Medardo Ángel Silva fue el más alabado de ellos, considerado por muchos el poeta más fino que ha tenido el Ecuador, aunque publicó en vida solo un libro de poesías, El árbol del bien y del mal. Otros poetas ecuatorianos considerados también modernistas fue el cuencano Alfonso Moreno Mora y el manabita José María Egas. En la generación de los 30, el detonante fue la aparición de los temas sociales en la literatura, el libro Los que se van, Metro Aguilera y Enrique Gilbert, los cuales junto a José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díez Canseco llamaron el grupo de los 5. A continuación, veremos la entrevista de nuestra reportera Mayerly García. De ello, iremos a un pequeño corte comercial y regresamos. Sale. Cual diosa del Olimpo eres tú, bella mujer, la nueva fragancia Happy Dessert empodera a las mujeres de su costado más sofisticado, aulas capaz de hacer todo lo que se proponga. Trae todas las miradas. Happy Dessert para ti. Buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy les traemos una entrevista con la profesora Dana Vinces de la Unidad Educativa Las Delicias en el ámbito de lengua y literatura. Buenas tardes, Dana. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Estás preparada para la entrevista? Claro. Ya, muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué opinas sobre la literatura ecuatoriana del siglo XIX y XX? Pues, verás, te cuento. Me parece muy interesante, ya que habla sobre los perjuicios que había en ese tiempo y el amor, cómo lo expresaban las personas y cómo se desenvolvía la vida de una persona común y corriente. Ya, muy bien.
¿Qué autor de aquella época te llama más la atención? Medardo Alconsín. De sus obras, ¿cuál es la que te interesa más? El alma en los labios. ¿Por qué? Porque expresa cómo se vivía el amor en ese tiempo, los desamores y cómo él amó a la protagonista de aquel poema. ¿Qué opinas sobre Dolores Vintimilla? Fue una de las impulsoras del romanticismo ecuatoriano y sus poemas más reconocidos fue Quejas. ¿Tiene algún conocimiento sobre la generación decapitada? Sí, fue un grupo literario formado por 4 jóvenes poetas ecuatorianos en el siglo XX. ¿Cree usted que la poesía nos sirve en nuestro diario vivir? Sí, porque habla sobre la lírica, los sentimientos, los cuales las personas no podemos expresar por sí solos, y entonces nos ayuda bastante. Bueno, eso fue todo por la entrevista de hoy con la profesora Dana Vinces de la Unidad Educativa. Muchas gracias. La literatura ecuatoriana nos deja mucho de qué hablar, discutir y pensar al respecto, como por ejemplo de cómo surgió y cómo llegó a ser lo que es el día de hoy. Muchas gracias. Interesante entrevista. Con esto culminamos nuestra noticia. Gracias por acompañarnos en Las Delicias TV.